¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Día crucial en la Asamblea Nacional. Comparecerán el fiscal Carlos Baca y el presidente del Legislativo, José Serrano, para aclarar el audio que también involucra a Carlos Pollitt, el excontralor prófugo de la justicia. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. La oposición busca los votos para cesar a Serrano de su cargo de presidente. Vamos a empezar en directo en la Asamblea. Allí se encuentra Andrea Samaniego. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos, danos detalles, porque además se habla de una posible renuncia por parte de José Serrano. Liz, Gisela, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos nada más a menos de 2 horas para que el fiscal y también el presidente de la Asamblea comparezcan en el hemiciclo legislativo. Hay mucha expectativa por lo que dirán, pero también hay expectativa sobre todo por la resolución que fue aprobada por unanimidad el miércoles pasado y presentada por el PSC respecto a una posible destitución y un posible juicio político en contra del fiscal general Carlos Baca Mancheno. Lo que se ha hablado en las últimas horas es lo que tú ya has dicho, Liz, de una posible renuncia. Sin embargo, esta teoría se desvanece de boca de los mismos asambleístas del bloque oficialista. Nosotros hemos conversado con algunos de ellos y también la oposición quiere reforzar la idea de destituir al presidente de la Asamblea. Pero escuchemos lo que nos dijeron el día de hoy. Hoy se define el futuro de José Serrano en el legislativo, pero según sus compañeros de bancada, él no va a renunciar a su cargo. Vamos también a esperar un poco la comparecencia. Creo que es justo el tema de la comparecencia como tal, en vista de que el presidente Serrano ha manifestado públicamente por sus razones sus no intenciones de renunciar a la presidencia de la Asamblea. Un poco lo que nosotros analizamos ayer en base a eso, la parte jurídica, vemos que jurídicamente no hay una articulación entre la Constitución y la ley de la función legislativa que permita una cesación, así que esperaremos cuál es la propuesta que hay hoy día. Los que plantearon la moción se mantienen en la destitución, tienen lista la resolución. Hay que votar en función de esa propuesta. No importa que fracase. Bueno, es que esto no pasa por fracasar, esto pasa por cumplir primero con la coherencia de nuestros argumentos y estamos cumpliendo con lo que el país demanda, que esto se termine el día de hoy. Los de la Integración Nacional darán los votos para esa cesación. Digan lo que digan, no van a desvirtuar lo del video, lo del audio. Entonces vamos a acatar estrictamente la resolución de la cesación del cargo. Tiene que ser cesado en sus funciones e inmediatamente reemplazado. Y ya tienen su candidato a la presidencia. Proponemos la precandidatura del general René Yandún, con el derecho que les asiste a todos los asambleístas y obviamente a cada bloque. Sin embargo, la cesación de funciones por destitución no está clara en la ley para el cargo de presidente de la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bueno, ¿por qué estas dos autoridades tienen que comparecer aquí en el Pleno Legislativo? Básicamente por el audio que filtró el fiscal general Baca Mancheno la semana pasada, en donde se escucha al presidente de la Asamblea en una conversación con el excontralor Carlos Pollitt. Serrano ha confirmado estas conversaciones. Nuestro compañero Fausto Yepes hace un recuento. Veamos. Yo les hago responsables a estos descalificados de cualquier atentado, de cualquier accidente, de cualquier kilo de droga que aparezca en algún lugar. Con estas declaraciones del fiscal Carlos Baca encendió un polémico cruce de acusaciones que mantiene como protagonistas al presidente de la Asamblea, José Serrano, al excontralor Carlos Pollitt, y no quedó de lado la fiscal subrogante Tania Moreno. Ocurrió el lunes 26 de febrero. Baca convocó a la prensa e hizo público el audio de una conversación telefónica entre José Serrano y Carlos Pollitt, en la cual hablan de sacar a Baca de la fiscalía. Bueno, aquí el tema es Baca, hermano. Baca es miserable. Tú sabes que siempre fue miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? Pero definitivamente tenemos que bajarle no nos queda más. Él no puede ser fiscal hasta finales de este año. José Serrano solicitó la judicialización de ese audio y a la par acudió a la fiscal Tania Moreno para entregar el supuesto documento original de un informe de Contraloría que vincula a Carlos Baca con el uso de fondos públicos reservados durante su gestión como comisionado del 30S. Aquí no hay un kilo de droga, aquí hay un kilo de verdades, de documentos veraces que tendrá que demostrar el señor Baca que efectivamente esto no existe como él ha dicho. Aquí están los originales. Ya aparecieron supuestamente los papeles.
y ya aparecieron las nuevas investigaciones en contra del fiscal general. Vaca pide cuentas a Serrano sobre los personajes que menciona en su conversación. Pepe, sabes que a mí se me facilita. ¿Te acuerdas el chiquito? Él te va a entregar todo. Este prófugo de la justicia, la amiga que sospechamos firmemente se trata de la doctora Moreno, el chiquito y otras personas más se ponen de acuerdo para forjar documentos en contra del fiscal general del Estado. En la misma semana, Carlos Pollitt dio declaraciones a la prensa internacional. Desde Miami, apuntó a Carlos Vaca y sus compañeros de la comisión que investigó los hechos del 30S como responsables de haber forjado pruebas en contra de inocentes. No hubo golpe de Estado. Correa se metió en el regimiento y se sacó la corbata, hizo lo que hizo. Por Dios, mire este informe habla por sí solo. De su lado, la fiscal subrogante Tania Moreno había iniciado una indagación en contra de Carlos Vaca, pero antes denunció públicamente que el fiscal general intenta frenar su trabajo. Estoy pidiendo que se devuelva el personal policial para que al menos concluyan las investigaciones. Tendré que hacer la investigación yo misma. ¿El fiscal general logró frenar su propia investigación? Estoy denunciando los hechos. En este vaivén de revelaciones y el fuego cruzado de acusaciones, algunas que serán dirimidas en los tribunales de justicia, se agitó el tablero político en el legislativo, en busca de sanciones para los funcionarios involucrados en esta trama. Desde el Ejecutivo, el presidente Lenín Moreno ha preferido marcar una prudente distancia con este conflicto. No obstante, respecto de José Serrano, cree que habrá consecuencias. Cuando uno comete un error, debe saber afrontar las consecuencias. La denuncia de Vaca, las acusaciones de Serrano y las revelaciones del excontralor prófugo Carlos Pollitt han obligado a la clase política a tomar decisiones. Los ciudadanos se toman las calles. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y bueno, a las 3 de la tarde está previsto que el fiscal general Carlos Vaca Mancheno comparezca ante el Pleno Legislativo y luego es el turno del presidente Serrano y será a las 5 de la tarde. Luego de estas comparecencias habrá una reunión, se espera, con los jefes de cada bancada para tomar una decisión respecto a si pues se va a destituir o no al presidente Serrano o se va a iniciar un juicio político al fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Nosotros estaremos desde aquí para contarles todos los detalles en este día crucial aquí en la Asamblea Nacional. Gisela, tú tienes más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Andrea. Muchísimas gracias. El alcalde de Guayaquil dijo que el país necesita un nuevo presidente del legislativo que garantice la estabilidad y la serenidad necesarias para que la Asamblea se dedique a dar trámite a temas que requieren suma urgencia. Escuchemos. Aquí cabe el cambio de presidente. Aquí no cabe el resto. Aquí hay un problema gravísimo de salud, aquí hay problemas graves de inseguridad, aquí hay problemas graves de empleo. Y es bien triste que estemos dando esta imagen internacional que hace daño también y que el tiempo de los ecuatorianos se ocupe en estas cosas que no deberían pasar. El gerente de Petroecuador denuncia que la corrupción en la estatal petrolera se tomó todos los niveles durante la última década. A través de un convenio con la Unidad de Análisis Financiero y Económico se trabajará en la investigación a funcionarios que habrían formado parte de esta trama corrupta y permanecen en la institución. La herencia de 10 años de corrupción a todo nivel no ha podido aún ser desmontada totalmente de Petroecuador y por eso su gerente se muestra desconcertado. La corrupción atacó todos los frentes, dice. Le da tristeza, ¿no? Fue una estructura de corrupción, perfectamente estructurada, establecida, blindada, así fue. En 4 meses de gestión, Carlos Tejada dice tener un sentimiento de ira de ver cómo han jugado con los recursos del Estado. Pone algunos ejemplos de lo que ha visto y no sale del asombro. Encontrar que una refinería que nosotros la construimos, ahora le vemos como una colcha de retazos. Se trabaja en la detección de posibles focos de corrupción que permanecen desde las administraciones anteriores. Y dentro de todo este proceso de depuración y lucha contra la corrupción enquistada en Petroecuador durante la última década, será determinante la intervención de la Unidad de Análisis Financiero y Económico a través de esta unidad complementaria para erradicar el lavado de activos.
Y para esto se firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Unidad de Análisis Financiero y Económico a cargo de Diana Salazar, con el propósito de fortalecer las políticas de prevención y erradicación del lavado de activos. Pero el lavado de activos relacionado con actos de corrupción. Hacia allá vamos. No vamos a perseguir a nadie, sino que vamos a prevenir cualquier hecho de corrupción. Para que en el futuro jamás nadie se permita pensar siquiera en robar a Petroecuador. Aun cuando lleva menos de un mes al frente de la UAFE, Salazar anuncia resultados en el corto plazo. En la lucha contra la corrupción estamos detectando y vamos a dar la información que se ha ido recabando. No tienen estimados del perjuicio al Estado con el paso de la corrupción de la última década, pero ya hay exfuncionarios detenidos, otros procesados y vendrán más. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. En otros temas, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, rechaza la afirmación de que esa cartera de Estado mantenga una millonaria deuda con hospitales privados del país. Lo dijo en medio de la presentación de un plan preventivo contra el sarampión, la difteria y la fiebre amarilla en la región. Me parece que la intencionalidad detrás de esto es, por supuesto, politizar algo tan sensible y tan delicado como la salud, que yo rechazo enfáticamente. De esta manera responde la ministra de Salud, Verónica Espinosa, a las declaraciones respecto a la supuesta deuda de 258 millones de dólares que mantendría el ministerio por pacientes derivados a hospitales privados. Nosotros estamos al día en nuestros pagos regulares. Este mismo mes estamos haciendo un pago en los hospitales de Guayaquil de más de 12 millones que corresponden a los pagos del mes de febrero. Razón por la cual se continúa trabajando para prevenir enfermedades en la ciudadanía. Este viernes anunció con otros ministros y representantes del Estado una alerta preventiva temprana contra 3 enfermedades que desde hace una década no se han registrado en el país. Frente a la posibilidad que podría existir de que estos virus se introduzcan en nuestro país, dado que están circulando en países vecinos. Casos de sarampión, difteria y fiebre amarilla se han registrado en varios países de la región. Venezuela, por ejemplo, presenta 2 de las 3 enfermedades. El país venezolano ha confirmado 952 casos de sarampión y 726 casos de difteria. Perú, 3 casos de fiebre amarilla. Nos ponen una alerta temprano aquí Ecuador por el hecho de la movilización también que hay de la población venezolana hacia los países del sur. Los esfuerzos del Ecuador se centrarán en una campaña de vacunación con más de 1.500.000 dosis para combatir cada enfermedad. De presentarse algún caso, el país optará por estar lo más preparado posible. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Pese a los retrasos en la presentación del plan económico, el ministro de Trabajo asegura que se ha avanzado en la reactivación productiva. En apenas un mes, más de 120.000 nuevas plazas de empleo se habrían generado, sobre todo en los sectores de la construcción y de la acuacultura. Entre enero y febrero en el Ecuador se generaron 124.000 nuevos empleos, resalta el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Ya estamos viendo levemente sí, pero el camino está allanándose para un proceso de real reactivación económica. Y es que las plazas, según explicó, se abrieron en el sector de la construcción tras la aprobación de la derogatoria de la ley de plusvalía en las urnas y también en el gremio camaronero por su anunciado incremento en exportación. Para apoyar desde su cartera de Estado la reactivación económica del país, Ledesma dijo que ya están totalmente listas las tan anunciadas nuevas modalidades de contratación para los sectores de la producción, pero que deberán esperar a finales de marzo, cuando el plan económico del Ecuador sea presentado. Pues creo que vale la pena tener un pequeño compás de espera adicional. Acaban de cambiar a la ministra de Finanzas para poder hacer un solo lanzamiento global de una serie de cosas que van a ser muy importantes para el Ecuador. Por lo que sí se deberá esperar un poco más es por el nuevo Código Orgánico Integral de Trabajo. Esperamos a finales de marzo, a más tardar primeros días de abril, presentarle tanto al presidente de la Asamblea como al presidente de la República un proyecto de código borrador. En su participación en un conversatorio con la Asociación de Gestión Humana del Ecuador, el ministro Raúl Ledesma también se refirió a la situación de los trabajadores de Gamavisión. Nosotros como ministerio vamos a estar atentos a que cualquier proceso de liquidación no pueda ocurrir si no es con el pago prioritario. Y en otros temas de materia laboral que han sido motivo de reclamo, el ministro señaló que espera que la Corte Constitucional se pronuncie en el transcurso de la próxima semana respecto al techo en las utilidades, que considera debe ser eliminado, y aclaró que la obligatoriedad para los funcionarios públicos de entregar una declaración juramentada de no poseer bienes o dinero en paraísos fiscales ni su plazo nacieron en la cartera de Estado, sino en la ley que viabilizó la consulta popular. Luisa María Heredia, 24 horas.
Los empleados del canal incautado Cablevisión esperan que el proceso de liquidación termine en abril. Las deudas del medio de comunicación superan los 2 millones de dólares. Las luces se apagaron en los estudios de Cablevisión. Hace ya varios meses que aquí no se graba nada. Pasillos vacíos, escritorios abandonados y equipos que no se usan son parte del panorama al interior del canal incautado, que desde enero afronta un proceso de liquidación que ya no tiene vuelta atrás. 40 de sus 68 empleados han sido obligados a tomar vacaciones mientras dura el proceso. Los 28 restantes van a la estación a cumplir con su horario. Nosotros tenemos que venir, marcar, cumplir con nuestro horario y marcar nuestra salida, estar en nuestro puesto de trabajo. Uno viene a no hacer nada. Según la Superintendencia de Compañías, Cablevisión tiene un capital suscrito de $1.500.000, mientras que sus deudas superan los 2 millones, asunto que motivó a la entidad a ordenar su disolución. Al igual que en el caso de Gamavisión, este canal facilitó la transmisión de más de 100 sabatinas que nunca fueron pagadas. Nos dijeron de que eso eran regalías para la Presidencia de la República, que no nos correspondía recibir nada por eso. Pese a que los salarios se han puesto al día luego de meses de atrasos, aún deben 20 meses de aportaciones al Seguro Social, rubro que fue descontado del rol de los trabajadores, pero que denuncian fue desviado. El dinero no llegó nunca allá. La semana pasada empezaron las llamadas a mí y al resto de los compañeros que nos presentemos al IES, porque ya estábamos a un paso de la coactiva, o sea, para perder la casa. A Cablevisión le quedan solo unas semanas. A inicios de abril se espera que la liquidación termine, se cancelen estas y otras deudas, se liquide al personal y así la estación cerrará sus puertas tras 29 años en funciones. Carlos Acoto, 24 horas. Revisamos otros temas. La canasta básica en Galápagos es 80% más cara que en el continente. Autoridades analizan la construcción de muelles, entre otras medidas, para estandarizar los precios. Almuerzos por $7, una piña en $8 y esta sandía, póngale el precio, no menos de $15. Estos son algunos de los productos que se ofertan en el mercado de Puerto Ayora en la isla Santa Cruz, la más poblada de las Islas Galápagos. Es un buen día, el barco llegó hace poco y hay que vender, pero las frutas y verduras son las de mayor costo, nos cuentan. No siempre llegan a tiempo y cuando hay, no todas están en buen estado. Porque hasta los que traen las cosas de aquí venden caro. No había papa, comprábamos a $1 la libra. Las cebollas llegamos a comprar hasta $1.50. Existen dos formas en que las islas se abastecen de víveres y diferentes productos. La primera es por avión, pero según los comerciantes generalmente no hay espacio para este tipo de carga. La segunda es por barco. Si todo sale bien, este llega cada 15 días. En el avión tampoco no nos dan cupo. Nos dan cupo una vez a los 15 días. Si bien el salario básico unificado en Galápagos es de $694, el doble que en Ecuador continental para el sector privado, el costo de la canasta básica en las islas es 80% más caro. De las frutas eso está negado para acá, para nosotros, para la familia. La presidenta del Consejo de Galápagos, Lorena Tapia, anunció que el gobierno está próximo a arrancar con la construcción de muelles para mejorar el abastecimiento de víveres en las islas. Me refiero en Guayaquil, desde donde salen los productos a Galápagos. Para eso se va a construir un muelle de aguas profundas en un lugar que se llama Puerto Gal, que es propiedad del Consejo de Gobierno, es donde va a comenzar la cadena. En los últimos 4 meses, 3 barcos que daban el servicio zozobraron. El último fue el Orca 1, que se viró a la altura del muelle de la Caraguay en el sur de Guayaquil. El percance dejó un fallecido. Actualmente solo 2 buques hacen la travesía. La funcionaria dijo también que junto al Ministerio de Transporte se abrió un concurso para que nuevas embarcaciones presten el servicio. Nuevas reglas del juego que permitan incorporar embarcaciones que estén en buenas condiciones de servicio. Se establecerá además un tarifario de flete marítimo para estandarizar los costos de las islas con el continente. Con cámara de Marco Villamar desde Santa Cruz, Galápagos, Joana Ramos, 24 horas. Varios allanamientos se efectuaron en las oficinas de la Comisión de Tránsito en Guayaquil y en los locales ubicados en los alrededores. La Fiscalía investiga una presunta red de tramitadores. El operativo deja hasta el momento 2 detenidos. Es el momento en que, acompañada de policías, la fiscal Coloma de la Unidad de Investigación de Delincuencia Organizada ingresa a las oficinas del Departamento de Brevetación de la CTE. A la par, 6 agentes fiscales realizaron allanamientos en varios de los locales situados en los alrededores del edificio de la entidad, ubicado entre las calles Chimborazo y Brasil, centro de Guayaquil. La Fiscalía investiga a una red de tramitadores que operarían en complicidad con servidores públicos de la entidad. Que se estarían dedicando
a actos ilegales como entrega de licencias de conducir, eliminación de la baja de puntos del sistema informático, multas, y estarían recibiendo dineros extras, ¿no? Sobre el tema ya se habían efectuado varias denuncias. Usted le dicen, usted tiene que dar el dinero, le dicen venga dentro de una hora. Y en una hora está el documento, ilegal. Para que me agilitaran el proceso de la licencia y se me llevaron $120 a mí. En el operativo se detuvo a 2 personas particulares que en sus locales tenían acceso al sistema privado de la ANT. Tenían contacto y hacían ese tipo de trabajo. Intervenciones similares se han efectuado en los últimos días en Pichincha y Manabí. Al cierre de este reportaje, la diligencia continuaba. Peritos informáticos analizan el sistema en cuestión. No se descarta la detención de funcionarios públicos. Carlos Acoto, 24 horas.